Kebdelsis Producción presenta La hipóstasis de los arcontes. Autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kebdelsis Production. Ten la mente abierta. La verdad os hará libres. Suscríbete. Dale me gusta y comenta y comparte los libros prohibidos de la Biblia. Mensaje urgente. Nuestro otro canal fue eliminado. Hay personas y grupos que odian que enseñemos la verdad. En fin. Seguiremos en este nuevo canal, subiendo material que no le gusta al sistema woke. El pecado de Samael, debido a la realidad de las autoridades, inspirado por el Espíritu del Padre de la Verdad, el gran mensajero, refiriéndose a las autoridades de las tinieblas, nos dijo: nuestra contienda no es contra carne y sangre, sino contra las autoridades del universo y los espíritus de maldad. Les he enviado esto porque indagan sobre la realidad de las autoridades. Su jefe es ciego. Debido a su poder, su ignorancia y su arrogancia, dijo con poder: soy Dios, no hay otro fuera de mí. Al decir esto, pecó contra todos. Este discurso se elevó hasta la incorruptibilidad. Entonces se oyó una voz que salió de la incorruptibilidad: te equivocas, Samael, es decir, el Dios de los ciegos. Sus pensamientos se cegaron, y tras expulsar su poder, es decir, la blasfemia que había pronunciado, lo persiguió hasta el caos y el abismo. Su madre, por instigación de Pistis Sofía, ella estableció a cada uno de sus descendientes conforme a su poder, según el modelo de los reinos superiores. Pues a partir del mundo invisible se inventó el mundo visible. Mientras la incorruptibilidad miraba hacia la región de las aguas, su imagen apareció en ellas, y las autoridades de la oscuridad se enamoraron de ella. Pero no pudieron aferrarse a esa imagen que se les había aparecido en las aguas, debido a su debilidad, pues los seres que solo tienen alma no pueden aferrarse a los que tienen espíritu, pues ellos eran de abajo, mientras que él era de arriba. La creación de Adán y Eva. Esta es la razón por la cual la incorruptibilidad miró hacia abajo, a la región, para que por voluntad del Padre pudiera llevar a todos a la unión con la luz. Los gobernantes hicieron planes y dijeron: vengan, creemos un ser humano que será polvo de la tierra. Modelaron su criatura como alguien completamente de la tierra. Los gobernantes tienen cuerpos que son tanto femeninos como masculinos, y rostros que son rostros de bestias. Tomaron tierra de la tierra y modelaron a su hombre, según su cuerpo, y la imagen de Dios que se les había aparecido en las aguas. Dijeron: venid, tomémoslo por medio de la forma que hemos modelado, para que vea a su compañero masculino y podamos atraparlo con la forma que hemos modelado, sin comprender al compañero de Dios debido a su impotencia. Y él sopló en su rostro, y el hombre cobró alma y permaneció en tierra muchos días. Pero no pudieron levantarlo debido a su impotencia. Como vientos de tormenta, persistieron en soplar para intentar capturar esa imagen que se les había aparecido en las aguas, y desconocían la identidad de su poder. Ahora bien, todos estos acontecimientos se cumplieron por voluntad del Padre de todos. Después, el Espíritu vio al hombre del alma en el suelo. El Espíritu surgió de la tierra adamantina, descendió y habitó en él, y ese hombre se convirtió en un alma viviente. Y el Espíritu lo llamó Adán, pues se le encontró moviéndose sobre el suelo. Una voz surgió de la incorruptibilidad pidiendo ayuda a Adán. Los gobernantes reunieron a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y los trajeron ante Adán para ver cómo los llamaría, a fin de que les diera un nombre a cada una de las aves y a todas las bestias. Los gobernantes tomaron a Adán y lo pusieron en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Le dieron esta orden: de todo árbol del jardín comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás ni lo tocarás, porque el día que comas de él morirás. Le dijeron esto, pero no entendieron lo que decían. Más bien, por voluntad del Padre, lo dijeron de tal manera que él pudiera comer, y que Adán no los considerara como un hombre de naturaleza exclusivamente material. Los gobernantes se reunieron y dijeron: vengan, hagamos que Adán se duerma profundamente.
y se durmió. Ahora bien, el sueño profundo que le hicieron caer y se durmió es ignorancia. Le abrieron el costado, que era como una mujer viva, y le reconstruyeron el costado con carne en su lugar, y Adán quedó solo con alma. La mujer de espíritu se le acercó y le habló diciendo: «Levántate, Adán». Y cuando la vio dijo: «Tú eres quien me ha dado la vida. Serás llamada madre de los vivientes, porque ella es mi madre. Ella es la médica y la mujer, y ha dado a luz». Adán y Eva en el jardín. Las autoridades se acercaron a su Adán. Al ver a su compañera hablando con él, se emocionaron mucho y se enamoraron de ella. Se dijeron: «Vengan, sembremos nuestra semilla en ella». Y la persiguieron, y ella se rió de ellos por su insensatez y ceguera. En sus garras se convirtió en un árbol y dejó ante ellos su reflejo sombrío, semejante a ella misma, y lo profanaron vilmente. Y profanaron el sello de su voz, de modo que, por la forma que habían modelado, junto con su propia imagen, se hicieron susceptibles de condenación. Entonces la presencia espiritual femenina llegó en forma de serpiente, la instructora, y les enseñó, diciéndole: ¿qué les dijo? Fue: «De todo árbol del jardín comerán, pero del árbol del reconocimiento del bien y del mal no coman». La mujer de carne dijo: «No solo te dijo: no comas, sino también: no lo toques, porque el día que comas de él, ciertamente morirás». La serpiente, la instructora, dijo: «No es que vayan a morir, pues por celos les dijo esto. Más bien, se les abrirán los ojos y serán como dioses, reconociendo el bien y el mal». Y el poder femenino de instrucción le fue arrebatado a la serpiente, dejándolo atrás como algo terrenal. Y la mujer de carne tomó del árbol y comió, y se lo dio a su esposo y a sí misma. Y aquellos seres que solo poseían alma comieron, y su imperfección se hizo evidente en su falta de conocimiento. Reconocieron que estaban desprovistos de lo espiritual, y tomaron hojas de higuera y se las ataron. Entonces vino el jefe supremo y le preguntó: «Adán, ¿dónde estás?», porque no entendía lo que había sucedido. Adán respondió: «Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». El gobernante dijo: «¿Por qué te escondiste? ¿Acaso fue porque comiste del único árbol del que te prohibí comer?». «¿Has comido?», dijo Adán. «La mujer que me diste me dio fruto y yo comí». Y el arrogante gobernante maldijo a la mujer. La mujer dijo: «La serpiente me extravió y comí». Se volvieron hacia la serpiente y maldijeron su reflejo sombrío, por lo que quedó impotente, y no comprendieron que era una forma que ellos mismos habían modelado. Desde ese día, la serpiente quedó bajo la maldición de las autoridades. Hasta que llegara el ser humano perfecto, esa maldición recayó sobre la serpiente. Se volvieron hacia su Adán, lo tomaron y lo expulsaron del jardín junto con su esposa, porque no tienen bendición, ya que ellos también están bajo la maldición. Además, arrojaron a los seres humanos a una gran distracción y a una vida de trabajo, para que sus seres humanos estuvieran ocupados por los asuntos mundanos y no tuvieran la oportunidad de dedicarse al Espíritu Santo. Eva tiene niños. Después, ella dio a luz a Caín, su hijo, y Caín cultivó la tierra. Entonces conoció a su esposa. Quedó embarazada de nuevo y dio a luz a Abel. Y Abel era pastor de ovejas. Caín recogía de las cosechas de su campo, pero Abel traía una ofrenda de entre sus corderos. Dios vio las ofrendas votivas de Abel, pero no las aceptó. Y Caín, carnal, persiguió a su hermano Abel. Dios le dijo a Caín: «¿Dónde está Abel tu hermano?». Él respondió y dijo: «¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?». Dios le dijo a Caín: «Escucha, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Has pecado con tu boca, te será retribuida. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 venganzas, y existirás gimiendo y temblando sobre la tierra». Y Adán conoció a su compañera Eva, y ella concibió y dio a luz a Set, y dijo: «He dado a luz a otro hombre por medio de Dios en lugar de Abel». De nuevo Eva quedó embarazada y dio a luz a Norea, y dijo: «Me ha engendrado una virgen como socorro para muchas generaciones de seres humanos».
Ella es la Virgen a quien las fuerzas no profanaron. Luego la humanidad comenzó a multiplicarse y mejorar. El diluvio. Los gobernantes se reunieron y dijeron: vengan, provoquemos un diluvio con nuestras manos y exterminemos toda carne, desde el hombre hasta la bestia. Pero cuando el gobernante de las fuerzas supo de su decisión, le dijo a Noé: construye un arca de madera incorruptible y escóndete en ella. Tú, tus hijos, las bestias y las aves del cielo, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y colócala en el monte Sir. Entonces Orea se acercó a él, queriendo subir al arca. Como él no se lo permitió, sopló sobre el arca y la consumió. Él volvió a construir el arca por segunda vez. Norea lucha contra los gobernantes. Los gobernantes fueron a su encuentro con la intención de extraviarla. Su jefe supremo le dijo: tu madre Eva vino a nosotros. Pero Norea se volvió hacia ellos y les dijo: son ustedes los que gobiernan las tinieblas. Están malditos. No conocieron a mi madre. En cambio, fue a su propia mujer a quien conocieron, porque yo no soy su descendiente. Más bien es del mundo superior de donde vengo. El arrogante gobernante se volvió con todas sus fuerzas, y su rostro era como un fuego abrasador. Le dijo con presunción: debes servirnos, como también lo hizo tu madre Eva. Pero Norea se volvió con poder y, en voz alta, gritó al Santo, al Dios de todo: líbrame de los gobernantes de la iniquidad y sálvame de sus garras. De inmediato, el gran ángel bajó del cielo y le dijo: ¿por qué clamas a Dios? ¿Por qué actúas con tanta valentía ante el Espíritu Santo? Norea dijo: ¿quién eres tú? Los gobernantes de la iniquidad se habían apartado de ella. Él dijo: soy el Elet, la sagacidad, el gran ángel que está en la presencia del Espíritu Santo. He sido enviado para hablar contigo y salvarte de las garras de los malvados, y te enseñaré sobre tu raíz, la revelación de El Elet. Ahora bien, en cuanto a ese ángel, no puedo hablar de su poder. Su apariencia es como el oro fino y su vestimenta como la nieve. No, de verdad, mi boca no puede soportar hablar de su poder ni de la apariencia de su rostro. El Elet, el gran ángel, me habló. Soy yo, dijo, quien comprende. Soy una de las 4 luminarias que se encuentran en presencia del gran espíritu invisible. ¿Crees que estos gobernantes tienen algún poder sobre ti? Ninguno de ellos puede prevalecer contra la raíz de la verdad, pues por ella ha aparecido en las eras finales, y estas autoridades serán restringidas. Y estas autoridades no pueden contaminarte a ti ni a esa raza, pues tu morada está en la incorruptibilidad, donde habita el espíritu virginal, que es superior a las autoridades del caos y a su universo. Pero dije: Señor, enséñeme sobre estas autoridades. ¿Cómo surgieron? ¿Por qué génesis? ¿De qué material? ¿Y quién las creó y creó su poder? El gran ángel El Elet, comprensivo, me habló. La incorruptibilidad habita en reinos ilimitados. Sofía, llamada Pistis, quiso crear algo, sola, sin su compañero, y lo que creó fue celestial. Existe un velo entre el mundo superior y los reinos inferiores, y la sombra surgió bajo el velo. Esa sombra se convirtió en materia, y esa sombra se proyectó. Y lo que ella había creado se materializó como un feto abortado. Tomó una forma moldeada a partir de la sombra, y se convirtió en una bestia arrogante, parecida a un león. Era andrógina, como ya he dicho, porque provenía de la materia. Al abrir los ojos, vio una enorme cantidad de materia infinita y se volvió arrogante, diciendo: yo soy Dios y no hay nadie más que yo. Al decir esto, pecó contra todos. Y una voz vino desde arriba, desde el reino del poder absoluto, diciendo: te equivocas, Samael, es decir, el Dios de los ciegos. Y él dijo: si existe algo antes que yo, que se me haga visible. Inmediatamente Sofía señaló con el dedo e introdujo luz en la materia, y la persiguió hasta la región del caos, y regresó a su luz. Una vez más, la oscuridad regresó a la materia. Este gobernante, al ser andrógino, se creó un vasto reino, un recinto infinito, y contempló crear descendencia para sí mismo, y creó 7 descendientes, andróginos como su progenitor, y dijo a su descendencia: yo soy el Dios de todos. Soy
hija de Pistis Sofía, gritó: «¡Te equivocas, Sakla!», cuyo nombre alternativo es Yaldabaoth. Sopló en su rostro y su aliento se convirtió en un ángel de fuego para ella. Y ese ángel ató a Yaldabaoth y lo arrojó al Tártaro, al fondo del abismo. Ahora bien, cuando su descendencia Sabaoth vio la fuerza de aquel ángel, se arrepintió y condenó el asunto de su padre y de su madre. La aborrecía, pero cantaba canciones de alabanza a Sofía y a su hija Zoe. Sofía y Zoe lo encontraron y lo pusieron a cargo del séptimo cielo, bajo el velo que separa lo alto de lo bajo. Y se le llama Dios de las fuerzas, Sabaoth, ya que está por encima de las fuerzas del caos, pues Sofía lo colocó allí. Cuando sucedieron estos acontecimientos, se hizo un gran carro de 4 caras, con querubines, arpas y liras, y una infinidad de ángeles que le servían de ministros. Sofía tomó a su hija Zoe y la sentó a su derecha para enseñarle sobre las cosas que existen en el octavo cielo, y al ángel de la ira lo colocó a su izquierda. Desde ese día su derecha se llama vida, y la izquierda representa la injusticia del reino de poder absoluto de arriba. Fue antes de tu tiempo que surgieron. Ahora bien, cuando Yaldabaoth lo vio en este gran esplendor y en esta altura, lo envidió, y la envidia se volvió algo andrógino, y este fue el origen de la envidia. Y la envidia engendró la muerte, y la muerte engendró a su descendencia y les dio a cada uno el control de su cielo. Todos los cielos del caos se llenaron de sus multitudes. Pero fue por la voluntad del Padre de todo que todo llegó a existir, según el modelo de todas las cosas de arriba, para que se pudiera alcanzar la suma del caos. Allí te he enseñado acerca del patrón de los gobernantes y la materia en la que se hizo visible, junto con su Padre y su universo. Epílogo. Pero yo dije: Señor, ¿soy yo también de su materia? Tú, junto con tu descendencia, provienes del Padre primordial. Sus almas provienen de lo alto, de la luz incorruptible. Por lo tanto, las autoridades no pueden acercarse a ellos, pues el Espíritu de la verdad reside en ellos. Y todos los que han conocido este camino existen inmortales, en medio de los moribundos. Sin embargo, la descendencia no se conocerá ahora. En cambio, después de 3 generaciones se conocerá y los liberará de la esclavitud, del error de las autoridades. Entonces dije: Señor, ¿cuánto tiempo más? Él me respondió: hasta el momento en que el verdadero hombre, dentro de una forma modelada, revele la existencia del Espíritu de la verdad que el Padre ha enviado. Entonces les enseñará todo, y los ungirá con la unción de vida eterna que le fue dada desde la generación sin rey. Entonces se liberarán del pensamiento ciego y pisotearán la muerte que proviene de las autoridades, y ascenderán a la luz ilimitada donde pertenece esta descendencia. Entonces las autoridades renunciarán a sus eras, y sus ángeles llorarán por su destrucción, y sus demonios lamentarán su muerte. Entonces todos los hijos de la luz conocerán verdaderamente la verdad, su raíz al Padre de todo y al Espíritu Santo. Todos dirán a una sola voz: la verdad del Padre es justa, y el Hijo lo preside todo, y de todos, por los siglos de los siglos, santo, santo, santo. Amén. Fin. Hemos leído juntos La hipóstasis de los arcontes, autor desconocido. Este audiolibro te es traído por Kebdel Sis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Continuemos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda. Te deseamos siempre lo mejor.